Bien, hoy vamos a ver el tema 3.5, intersección de la gráfica de una función cuadrática con el eje Y. Necesitamos encontrar un punto donde la gráfica de una función se intersecte con el eje Y en el plano cartesiano. Bien, leemos lo siguiente: las coordenadas del punto de intersección de la gráfica de una función f con el eje Y son 0, f de 0. O sea que si la gráfica de una función se va a intersectar con el eje Y, va a ser en ese punto. Cuando a x le damos el valor de 0 y evaluamos dicha función en 0, o sea, en ese mismo valor que le damos a x, evaluamos la función y el resultado que obtenemos aquí sería el otro elemento del par ordenado. En este caso, este es x y este sería y. Ahora, si f es una función cuadrática, entonces la gráfica de f corta el eje y en un único punto. O sea, esta es una función cuadrática, con las que estamos estudiando. Son funciones cuadráticas. Quiere decir que la intersección de esa gráfica de una función cuadrática, de esa parábola, va a ser en un solo punto con el eje Y. En un solo punto se va a intersectar la parábola con el eje Y. Veamos el problema inicial. Dice: encuentra las coordenadas del punto de intersección de la gráfica de la función cuadrática f con el eje Y si tenemos dos funciones. Tenemos el literal a, que es f de x igual a x menos 3 al cuadrado menos 4, y tenemos el literal b, f de x igual a menos 2x cuadrado menos 12x menos 18. Bien, anteriormente ya hemos dicho que el punto de intersección, aquí lo tenemos, es 0, f de 0. Ya, 0, f de 0. O sea, se forma el par ordenado x, y, dándole a x el valor de 0 y el valor que obtenemos al evaluar la función en 0, ese sería el valor de y. Entonces, tomamos la función y le damos a x el valor de 0, x igual a 0, y evaluamos la función en ese valor, en 0. O sea, a x le vamos a dar el valor de 0 en esa función y sustituimos. En lugar de la x voy a escribir 0. ¿Ya? En lugar de x escribo 0, donde hay x, aquí tenemos x menos 3, o sea 0 menos 3 elevado al cuadrado menos 4. Entonces la función f de 0 sería 0, que es el valor de x, menos 3 es menos 3 elevado al cuadrado menos 4. Luego, menos 3 al cuadrado, como todo número elevado a un exponente par da positivo, entonces menos 3 al cuadrado es 9. Y luego bajamos el menos 4, 9 menos 4 es 5. Por lo tanto, f de 0 es igual a 5. Y ya dijimos anteriormente, hemos dicho que el punto de intersección es 0, f de 0. Entonces el punto de intersección de esta función, f de x igual a x menos 3 al cuadrado menos 4, es 0, f de 0. ¿Ya? O sea, 0, f de 0, pero f de 0 es 5. Entonces ya llegamos a la conclusión que f de 0 es 5. Entonces el punto donde se intersecta esta función o esta parábola x menos 3 al cuadrado menos 4, el punto de intersección con el eje y es 0,5. También tenemos el otro caso, el literal b. Para el literal b dice f de x igual a menos 2x al cuadrado menos 12x menos 18. Aquí tenemos esta función cuadrática en su forma general. El literal a pues lo teníamos en su forma canónica, pero no importa. Como solo se trata de evaluar, solo se trata de encontrar f de 0, entonces no importa, la dejamos así como está en su forma general y la evaluamos.
Le vamos a dar, igual que en el caso anterior, a x le vamos a dar el valor de 0. Y vamos a evaluar, a x le damos el valor de 0 y vamos a encontrar f de 0, que es el otro valor que es el valor de y. Ahora, si a x le damos el valor de 0, sería f de 0 igual a menos 2, como es x al cuadrado, entonces y x vale 0, sería 0 al cuadrado, menos 12 por x, o sea 12 por 0 menos 18. Luego 0 al cuadrado, pues ya sabemos que es 0, y 12 por 0, 0 menos 18. Menos 2 por 0 es 0, menos 0 menos 18, y 0 menos 0 menos 18 puede dar menos 18, que también nosotros podemos hacerlo de una vez. Todo número multiplicado por 0 se elimina, pues esto se elimina, esto se elimina y solo me queda menos 18. Podemos hacerlo de una vez eliminando y ya tenemos o llegamos a la conclusión que f de 0 es menos 18. Bien, como ya tenemos f de 0 y recordemos que el punto de intersección es 0, f de 0. Entonces el punto de intersección de esta función f de x igual a menos 2x cuadrado menos 12x menos 18 es 0, f de 0, o sea 0, menos 18. Y este sería el punto de donde esta función ya se intersecta con el eje y.